Y bueno, señores, de nuevo con ustedes las cámaras de Alpairo TV en una cobertura especial con el candidato Carlos Garín. Este canal se caracteriza por ser trompista, conservador y desde sus inicios siempre ha apoyado a toda aquella persona de nuestra misma filiación. Muchos han pasado por aquí y saben que se han apoyado y seguimos apoyando porque queremos hacer América grande otra vez. Y si Donald Trump no sale, se van a ver horrores. Y por eso hemos confiado en este candidato para que nos diga parte de su plataforma qué es lo que tiene pensado hacer y por qué motivo está en política. A estas alturas nos gustaría que se acabe la corrupción, la mafia, los intereses personalísimos, las dinastías, la herencia de políticos corruptos. Y por eso estamos aquí apoyando este candidato, y no el que seamos exclusivamente de los apoyamos a todos los que quieran que salga Trump y que sea republicano. Tenemos la oportunidad de hacerle una pregunta. A ver, Garín, ¿qué tú quieres para este pueblo que te está ayudando? ¿Qué piensas hacer con relación a la situación que estamos viviendo? Bueno, ante todo, gracias. Gracias porque coincidimos en muchas cosas. Desde el principio somos iguales, nunca hemos cambiado. Somos anticomunistas, republicanos, conservadores, cristianos, americanistas, constitucionalistas. Y como diría Milei, que está de moda ahora, libertarios. Libertarios. Sí, libertarios. No, realmente la pregunta que haces yo creo que es el meollo de la cuestión. Sí. O sea, ¿qué quieres cambiar? Todo el mundo dice lo mismo. El tema no es qué quieres cambiar, sino cómo lo vas a cambiar. Todos Exacto. Hablan lo mismo. Y eso estamos acostumbrados ya en 65 años de diáspora cubana, aquí en Miami, en el sur de los Estados Unidos. Ya estamos acostumbrados y aburridos de esta retórica de que vamos a cambiar, cada 2 años tenemos elecciones y se acuerdan de Cuba, se acuerdan de los problemas de los ancianos, se acuerdan de los problemas de los niños, de los problemas estructurales del condado, de los problemas económicos. Y si seguimos son problemas, una lista enorme de problemas. Y claro, cuando llegan las elecciones todo el mundo se sabe la lista, ¿no? Claro. La diferencia es, aquí por ejemplo, en este pequeño flyer que yo te di, realmente aquí dice Proyecto Miami Vive. Miami Vive no es una plataforma de campaña, es un proyecto de gobierno. Hay una diferencia grande en esto porque nosotros no vamos a llegar a investigar, a averiguar, a ver quién nos dice cómo se puede hacer algo. No, nosotros sabemos cómo hacerlo y lo tenemos desarrollado. Eso es una gran diferencia. Entonces, partiendo de esto, yo creo que tengo que hacer justicia en 3 renglones fundamentales de la sociedad que para mí son elementales porque lo heredé de mi familia. Los ancianos, los niños y las mujeres. A1. Y junto con ellos, a la cabeza, devolver la fe, como ya logramos en una parte, a nuestra nación. Esto es una nación basada en los fundamentos cristianos. Es una nación basada y creada bajo la palabra de Dios. Y precisamente es una de las cosas fundamentales que ha hecho la izquierda es divorciar a Dios de la sociedad para poder tener ventaja, para poder avanzar con este diversionismo que tenemos, con esta promiscuidad, esta complacencia cínica que tiene la izquierda en la sexualidad, en la raza, en la división de la familia. La división de la familia. Divide y vencerás. Se nutren de esto. Y eso creo que es la estructura de nuestro programa de gobierno, devolverle a la gente la confianza y el orgullo de ser parte de algo. Mira lo mismo que ha hecho Cuba, la dictadura cubana, quitarle a los cubanos la historia, la herencia, precisamente para que no tengan algo de qué aferrarse, claro. Algo por qué luchar, y es lo que ha ido haciendo la izquierda aquí. Por eso vamos a devolverlo, vamos a devolverle a la gente un sentido de orgullo, de pertenencia a este condado, no por el sexo, por las drogas, por el alcohol, por la fiesta, sino por el arte, por la tradición, por los principios, Exacto. Por los grandes valores, porque los niños crecen seguros, porque las mujeres van a tener un lugar donde se les respete. Y una cosa fundamental, donde nuestros ancianos que han
dado la vida en este país, trabajado como animales para pagar impuestos, como debe ser, y que sean valorados por lo que son, por lo que aportaron. He estado, como siempre, muy vinculado al tema de los ancianos, y de eso vamos a hablar cuando hablemos de affordable houses, el tema del Plan 8 y otras cosas más, la situación en que sobreviven, porque hay que decirlo así. Bueno, ya la sociedad sobrevive, los ancianos casi sobreviven, están por debajo de eso, contando el centavo a ver si mañana pueden ir al mercado. Exacto. Es una vergüenza que en Estados Unidos, el primer mundo, y que hoy es el condado más importante de Estados Unidos, y a la vez hace 2 semanas fue calificado como el más corrupto de Estados Unidos. Señor. Aquí nuestros ancianos tengan muchos, $275 de retiro al mes. Eso es abusivo. Abusivo. ¿Y por qué si tenemos un presupuesto de 12.500 millones de dólares, no tenemos dentro de ese presupuesto, aunque sea 50 millones de dólares, que no hacen la mella, para pagarles $500 más al mes? Ya que no lo hace el gobierno federal, porque las leyes, las normas, las estadísticas, bueno, lo podemos hacer nosotros y con gusto la gente lo va a pagar. ¿Y qué me dice de esas fronteras abiertas? Donde esa gente no le dan permiso de trabajo, nada, le dan sello de comida, dinero, y están... Bueno, eso es parte, precisamente, ya hablando de política nacional, con una injerencia internacional mundial, porque esto no es un problema de Estados Unidos. Este es un movimiento de la izquierda internacional en contra, precisamente, de la mal llamada democracia, y sobre todo aquí en Estados Unidos se hace mucho énfasis porque este es el último reducto de libertad del mundo. Mientras Estados Unidos exista, ellos no pueden acabar con la sociedad. Claro. Yo no hace mucho hice un llamado, porque como tú bien acabas de decir, hablas del último reducto, y yo me considero que somos el último reducto. Estuve en los municipios de Cuba, en el exilio, yo milito ahí hace muchos años, pidiendo, agarrándome de un clavo caliente para que alguien así que quiera que tengamos bosques, los que nos abrieron el camino, no se vayan oscuros y olvidados. Nadie ha respondido. Hace falta gente como tú para que siga el camino. ¿Tú sabes qué pasa con eso? La gente que lo dieron todo. Sí, pero ¿sabes qué pasa con eso? Que cuando vemos a los enemigos, queremos estigmatizarlos. Entonces, enemigos son aquellos que vienen y nos tiran bombas, y sacamos del potaje a los enemigos de conveniencia. Esos que son enemigos porque no hacen mucho daño, pero están adentro de la sociedad y son con el que negociamos, con el que tenemos el socialismo, los miembros de la mafia tradicional de Miami, esos políticos anquilosados en el poder, los nombres reciclados, y seguimos con lo mismo, y llegan las elecciones y vienen y nos prometen libertad para Cuba. 65 años, estamos hablando, en 65 años, 32 veces y media nos han prometido la libertad de Cuba. Cada 2 años una elección se acuerdan de que existe una Cuba mancillada, esclavizada, pisoteada. Pero ¿y qué ha pasado? Nada. ¿Sabe por qué no ha pasado nada? Por varias razones. Y esto encierra todo. En primer lugar, desde Miami tú no puedes tumbar el comunismo de Cuba. Eso es cuento de camino. Segundo, en 1962 se firmó un convenio entre Nikita Khrushchev y John F. Kennedy de compromiso de que Estados Unidos jamás permitiría que alguien organizara desde aquí una invasión, promocionara una invasión. Incluso hasta tal punto llega ese contrato en que Estados Unidos se comprometió a evitar cualquier tipo de injerencia en Cuba. O sea, olvídense de estar, como dice la gente, y eso es para entretener al pueblo. Vamos a Washington a pedirle a Biden, por favor. No, el cambio de Cuba, ninguno de estos políticos de nueva creación o políticos de que están de moda ahora en las redes sociales, detrás de los micrófonos, hablando de que Cuba, la libertad de Cuba, el cambio de Cuba, el cambio sistémico de Cuba va a ser evolutivo. Totalmente. Y sin violencia. Nosotros aquí necesitamos los Estados Unidos, que es donde vivimos aquí ahora, una gente que nos represente, una gente que administre nuestro dinero, que dé buenos ejemplos a nuestra familia. Y por eso les quería decir que el último domingo del mes que viene vamos a hacer una feria, una actividad de recaudación, donde sí vamos a traer los municipios, la Junta Patriótica,
la comunidad dominicana, la comunidad nicaragüense que ya está siendo convocada para reunirnos aquí en esa feria de recaudación. Se va a vender de todo para recaudar y a ver, porque sabe que en la política, si no hay dinero, puede haber mucho de todo, pero no es. Eso es muy interesante y sobre todo tu planteamiento tiene una profundidad y una proyección enorme. El comunismo ya no es un tema de Cuba ni de Estados Unidos. Sí. Y la realidad es que si no estamos unidos, nosotros, honrando el nombre de esta nación, no tumbaremos ni el comunismo de Colombia, ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba, mucho menos el de aquí. Si cada comunidad habla para su lado, si cada comunidad está pendiente de los problemas que hay dentro de sus países y se desenfocan de los problemas que estamos teniendo acá, precisamente eso es lo que quiere la izquierda. Claro. Eso es lo que está buscando. Y por eso sí, necesitamos un Donald Trump, y lo digo con toda sinceridad, y cuando todo el mundo estaba en contra de Donald Trump, ahí estaba yo corriendo por Donald Trump, y cuando nadie ni salía, ahí estábamos nosotros. ¿Por qué? Por Donald Trump. Porque Donald Trump, más allá de lo que pueda tener, puede tener todos los defectos que quieran. Incluso me gusta mucho algo que dijo un connotado demócrata que salió la semana pasada endorsando a Trump, y se erizaron ahí los pelos. La gente dijeron, ¿cómo? Dice, bueno, él dijo, a mí Donald Trump no me gusta. Tal vez en un tiempo determinado no sería el presidente adecuado, pero los tiempos que estamos viviendo, ese es el presidente adecuado. Tiene que ser un Donald Trump. Eso es lo que necesitamos. Sí. Y esa es la realidad. Claro. Y esto es bueno aclararlo, porque Trump solo no puede. La corrupción no nace en el Congreso, no nace en el Senado ni en la Casa Blanca, nace aquí, en la base. Aquí es donde, porque los congresistas salen de aquí, los senadores salen de aquí, esa es la realidad. Entonces no participamos en las elecciones, no tomamos en serio lo que está pasando aquí, seguimos votando por nombres célebres de la comunidad y seguimos con lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente nacen aquí, nacen aquí. ¿Queremos limpiar? Hay que empezar acá, en la base. Mire, entonces, ya yo hice la presentación con nuestro futuro alcalde. A medida que vayan llegando las personas, le pueden preguntar lo que quieran. Los dejo con él, hablando con todos los que han venido. Y a medida que van llegando y te quieren preguntar, como tú quieras. No, yo no tengo problema con eso. Te voy a decir lo mismo que le dije a él. Alguien, y esto es hábito de los malos periodistas, ¿qué quieres que te pregunten? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Cuando tú vas con Dios y con la verdad, pregunta. Claro, y si uno dice, whatever you want. Whatever you want. Me siento muy honrada de tener a mi lado al futuro alcalde de Miami, el que va a acabar con la corrupción y sobre todo con Cristo delante. Eso me fascina, que cree mucho en Dios y sé que va a ser así, todo con Cristo primero. Quisiera saber, futuro alcalde, ¿cuál es el plan que tiene para las personas de la tercera edad? Bueno, primero déjame aclararte que para mí la tercera edad no existe. Eso es una herencia. A mí me enseñaron mis padres y mis abuelos, como era bien basado en la cultura cubana, a respetar a mis mayores. Siempre me enseñaron a respetar y amar a mis mayores. Y creo que eso es fundamental y es una de las cosas fundamentales que se ha perdido y que han dejado los políticos intencionalmente de lado. Incluso en los planes estos macabros, mundialistas, globalistas, hablan como que son lastres, personas que pesan, que cuestan. Y nadie piensa en personas que dieron, que crearon y que hicieron posible esto que tenemos hoy. Que estamos aquí por ellos. Así, absolutamente. Mira, hay dos cosas fundamentales relacionadas con la tercera edad. Una de ellas es un programa de affordable housing, pero bien diseñado. Lo primero que hacemos nosotros es enseñarle a la gente que el Plan 8 no es un programa federal. Aunque lo hace el gobierno, el dinero es nuestro. Los gobiernos son parásitos, los gobiernos no producen nada, absolutamente nada. Entonces efectivamente, lo administran. Entonces somos nosotros los que tenemos el derecho de señalar, de decidir qué pasa. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay propietarios que tienen 2, 3, 10, 20 edificios dedicados
a Plan 8. ¿Por qué? Porque es ventajoso. El gobierno te paga, vas al seguro que no te van a dejar de pagar, ¿me entiendes? Entonces, tú comienzas a visitar estos edificios que llevo años visitándolos. Es decir, porque esto no es de ahora de campaña. Yo he sido activista toda mi vida en este país y anticomunista desde que nací. Visitas estos edificios y te reciben los ratones, las cucarachas, las paredes se están cayendo, las escaleras, hay escaleras de esas que son de madera, que los escalones no sirven. Entonces, cuando tú reclamas a los dueños de esto, resulta que van inspectores del condado y todo está bien. Ay, qué ¿Por qué? No, pero es que eso es parte de la corrupción. Cuando hablamos de corrupción no es una palabra. A mí me da gracia que ninguno de los contendientes, ni los que están oficialmente en los puestos, te explican lo que es la corrupción. Entonces nada más la palabra, corrupción. Sí, pero dime qué es la corrupción y cómo tú la evitas. Corrupción es eso, que tú pases un inspector que recibe una coima, una propina, una limón, una mordida, como le quieran llamar, y se haga el chivo con tontera para que eso siga así. Mientras el gobierno le sigue pagando a este hombre, que siguen subiendo los valores, y nuestros ancianos viven por debajo de los índices de pobreza. Eso es una realidad, y es una vergüenza. Entonces, nosotros no decimos que vamos a arreglarlo. No. Nosotros lo vamos a arreglar porque sabemos cómo hacerlo. De hecho, tenemos relaciones con patriotas que están dentro del sistema, en este caso Affordable Housing, ex militares que están dentro del sistema, con los que hemos desarrollado los programas para salvar esto y darle dignidad a quien la merece, a quien ha trabajado toda su vida en el primer país del mundo y están viviendo en condiciones del tercer, cuarto, quinto mundo. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, y le voy a dar la mitad porque no le podemos vender a la competencia, que no saben cómo hacerlo, pero si lo hablan, no le podemos dar la fórmula. Esto es sencillo. Existen herramientas para hacerlo. ¿Las sabemos? Sí. Lo que te puedo decir es que con lo que ellos ganan, que le paga el gobierno, que es nuestro dinero, nosotros vamos a reparar esas viviendas. Súper. Y mientras se van reparando esas viviendas, le vamos a pagar el hotel a los viejos para que estén viviendo como deben. Y mientras eso pasa, esa persona no cobra un centavo de Plan 8. Hasta que su vivienda sea completamente reparada. Eso es lícito. No voy a decir cómo se hace, pero para que vean que con voluntad se encuentra. Soluciones hay para todo. El otro programa que tenemos con relación a la Affordable Housing, la construcción de vivienda, que ahora se acordó la alcaldesa de que hace falta vivienda. Sí, no, ahora no. Hace falta hace 4 años cuando empezó, hace falta hace 10, 15 años cuando empezó Carlos Jiménez y hace falta hace 20 años cuando empezó Carlos Álvarez. Esto no es nada nuevo. Hace falta porque todo se ha negociado. El mayor negocio de corrupción que tiene el condado es la construcción, tanto de viviendas como de carreteras. Eso es una realidad. Nadie entiende que gastemos 3.600 millones de dólares en el 836 cuando tenemos a la gente viviendo en esas condiciones. Cuando tú te sales 2 cuadras más allá de la zona privilegiada del downtown y estás abriendo las puertas al barrio más malo de Ecuador, de Perú, de Dominicana, es la realidad y todo el mundo lo ha visto. Calles sin aceras, sin césped, las viviendas cayéndose. Realmente es una vergüenza. Ahora sí, hueco la calle. Pero dicen que tenemos 12.500 millones de dólares y yo les hago la tarea. Cojan el teléfono y vamos a sacar la cuenta. Multipliquen esto todo por debajo de la mesa. Pero ustedes sacan la cuenta, en los últimos 15 años hemos perdido 186.000 millones de dólares. Entonces los invito a que vayan a la calle y los busquen. ¿Dónde están? ¿Dónde están 186.000 millones de dólares? Dime cuánta infraestructura se ha hecho aquí para atraer al turismo, para generar ingresos y poder rebajar los taxes de la propiedad. ¿Cuántas? Ninguna. ¿Cuántos centros turísticos tenemos? Un zoológico que lo usa la alcaldesa todos los días para hacer publicidad, hoy con la jirafa, mañana con el león, sino el domingo la orquesta que pagamos nosotros también, haciéndole un homenaje los domingos por su gran trabajo. ¿Cuál gran trabajo? Y el acuario de los niños lo cerraron. Por los delfines que son maltratados. ¿Hasta cuándo las mentiras? ¿Cuál delfín es maltratado? Vamos a ver los estados demócratas. Ahí tienes el más demócrata de todos, California. San Diego tiene uno de los acuarios más grandes y bellos del mundo. Bueno, ven acá y ahí los delfines, como es demócrata, ahí no son maltratados. Aquí sí. El acuario más importante que tuvo Estados Unidos, que le dio fama a los Seaquariums, fue el de Miami, por la serie Flipper. Ahí empezó la historia de los Seaquariums en Estados Unidos. Después vino San Diego, mucho después vino Georgia, que tiene en Atlanta, arriba de las montañas, un acuario fabuloso. Y el mar está no sé cuántas millas. Pero aquí maltratan a los delfines. Y por eso vamos a cerrar el acuario.
Y la otra razón, que el acuario debe $87,000 de renta al condado Miami-Dade. No es que se lo debe a un privado, se lo debe al condado, porque la tierra es del condado. Ahora, un condado con 12.500 millones de dólares no puede pagar o subvencionar $87,000 de renta de deuda que tiene por atraso porque no tienen cómo sacarlo. Cuando es donde van los niños. O sea que al condado no le interesan los niños. Parece. Absolutamente, no parece. Entonces, la historia que se esconde detrás de esto, la verdad que hay detrás de esto, ustedes me van a decir cómo se llama. Tienen un proyecto desarrollado de rascacielos de lujo en el lugar donde está el sicuario. Entonces no son los delfines el problema. Oh, van a hacer un edificio Sí, ahí. unos, no uno. Para eso te tengo una respuesta fabulosa. Hace 6 años venimos nosotros proponiendo un proyecto que es real, ya se hizo en Brasil, en varios países de Europa, incluso en varios lugares, no le voy a dar el norte, de aquí de Estados Unidos. Esta es una compañía privada que ella se dedica a reciclar todo, desde la caca hasta la bolsa plástica. Esta compañía se pone al servicio del condado sin que nosotros le paguemos un centavo a cambio de la basura. O sea, podemos bajar los taxes de la basura. Garantizan la limpieza, la recogida de basura, pero no eso, la desaparición de todas esas montañas que están allí. Y nos pagan, encima nos pagan por eso. O sea, no solamente vamos a restarte un impuesto, sino que vamos a recibir un income por parte de esta compañía, que además dentro del proyecto, todos esos lugares que tienen basureros, ahí no se puede vivir. Sí. Bueno, ya verás. ¿Y qué pasa con esto? En esos lugares sí se pueden desarrollar parques ecológicos, como por ejemplo el campo de golf donde están haciendo el estadio de Beckham. Eso es un área que fue un basurero, eso tiene contaminación. Ahí no se puede vivir, pero sí pueden estar las personas por espacios de tiempo. Por eso se puede hacer el estadio. En estos lugares de los basureros tienen incluso, está el proyecto con los edificios que parecen árboles, con jardines colgantes, una cosa maravillosa, que garantizan más de 30.000 empleos en primer lugar, además de calidad del aire, calidad de vida, además de pagarnos, esos empleos generan impuestos también. Y no deja toxicimia. No, en lo absoluto. En la basura, en lo absoluto. Pero aparte de eso, ¿qué nos hace socio de esa compañía? Que después de desaparecer estas montañas, ellos tienen la capacidad de absorber toda la cantidad de basura que produce la Florida. Oye, Por cada una de esas cosas, el condado Miami-Dade como socio recibirá un income. Entonces sí podemos bajar los taxes. Se trata de iniciativa, se trata de querer trabajar. De trabajar. Lo que pasa es que para los políticos que tenemos, que son leguleyos, la mayoría, politiqueros, lo más fácil es no trabajar, no pensar, no generar, sino taxar. ¿Necesitamos presupuesto para el condado? Sí. Subir los taxes. Hace falta presupuesto porque si no, no podemos hacer obras públicas. Yo voy al revés. ¿Dónde están las obras públicas? Entonces, ¿para qué son los impuestos? El 42% de los impuestos se van en salario. Vaya caramba, tenemos un costo por dólar de 58. Está duro, ninguna empresa tiene eso. Pero no hasta ahí llega la cosa. Eso va mucho más allá. Hace 2 semanas la señora alcaldesa aprobó 800 nuevos empleos en un condado que nos está absorbiendo a través nada más del salario y de las vacaciones y de los retiros de muchos políticos que vamos a quitar. Entonces ahora 800 empleos nuevos, pero resulta que de los 800 solo cubrió 27. Bueno, y los otros 773, ¿dónde están? Esto es fácil. Cuando tú te miras a preguntar, a cuestionar por eso es cantidad de empleos que tienen un presupuesto aprobado, te dicen, no, eso es salario. No, pero si no tienes ocupados los puestos, ¿qué es lo que tú estás garantizando? Tener un dinero extra para poder utilizar en lo que te da la gana. Y lo mismo pasa, eso se llama como corrupción. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es corrupción. Tenemos el aeropuerto. Todos los periodistas me dicen a mí, ya han aprendido, porque Cari, Manuel, Marily, toda la gente que trabaja con nosotros, los tienen ya acostumbraditos, ¿no? Entre otros. Óigame, ¿y usted qué va a hacer por el aeropuerto? Le digo, nada. ¿Cómo que nada? Le digo, no. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer para el aeropuerto y vamos a permitir los taxes altos.
vamos a hacer por el aeropuerto y vamos a dejar las calles en el hueco. Vamos a hacer por el aeropuerto y vamos a decir que sigan abusando con los seguros. Vamos a hacer el aeropuerto y vamos a permitir que sigan haciendo casas de bajos recursos a $2.700 la renta. No, eso no lo podemos hacer. Entonces el aeropuerto no es tan importante. El aeropuerto es donde te han virado para que tú atiendas y dejes de atender a los problemas fundamentales estructurales que tenemos en el condado. ¿Cómo se resuelve el aeropuerto? Es fácil, tengo un administrador. Pero un administrador de verdad. Yo te pregunto, ¿tú tienes empresa? ¿Tú tienes empresa? Tú tienes empresa. ¿Quién administra tu empresa? Tú. Ok. Bueno, es una muchacha que está ahí, por si acaso lo estoy diciendo. Tú administras tu empresa. Ok. ¿Quién vela porque tu empresa funcione? ¿Quién vela por las reparaciones que hay que hacer en tu empresa? Porque es tuya. Bien. Entonces, eso es lo que necesitamos. Un administrador. Pero un administrador de verdad. No el tipo que tenemos ahí, que gana más de $200,000 y la alcaldesa le prohibió, le quitó los recursos. Para poner una llave en un baño, tiene que llamar a la alcaldía y pedir el dinero para comprar una llave en un baño. Claro que el aeropuerto se está desmoronando. ¿Por qué es esto? Te preguntarás. Yo no voy a decir la palabra, me la vas a decir tú. Sencillamente porque el aeropuerto produce $15,000 millones al año. Y entonces yo quiero administrarlos yo. Ella quiere ser la que tiene el control. Claro, pero es que ella es la administradora del aeropuerto, administradora del puerto, la sheriff del condado, la administradora del condado y encima la alcaldesa. ¿Cómo se llama eso? Corrupción. Más claro ni el agua. Cuando tú tengas un administrador ahí y le pongas un presupuesto que va y está hasta en las clases de marketing, se aprende. Hay un 10% de imprevistos, ¿cierto o falso? Por si acaso a la competencia, eso yo no me lo contaron. Yo soy licenciado en marketing y sí fui profesor titular del Club Marketing Asociado, por si acaso, y del Instituto Pedagógico para América Latina y el Caribe. Vamos a aclarar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si tú no tienes ese 10%, ¿cómo tú puedes mantener funcional una estructura? Imposible. Claro, se rompe el elevador, se rompe la estera, se rompen los baños, se tiene que romper porque las cosas son perecibles, tienen un tiempo de vida. Pero tiene que haber un administrador con una brigada de mantenimiento que no está haciendo cuentos en la carreta todo el día así. Porque no saben, no tienen con qué. Y yo he hablado con la gente de mantenimiento y te dicen, Garín, no tengo la pila. Bueno, y las empresas, por ejemplo, de la estera, no la arregla el aeropuerto, hay que llamar a la empresa especializada. Costarán miles de dólares arreglarla, pero el aeropuerto produce $15,000 millones al año. ¿Cómo no va a tener para arreglar un ascensor? Que un edificio de 4 pisos por ley, más de 3 pisos lo tiene que tener, y el edificio con la renta de sus apartamentos tiene que mantener el ascensor. O sea, ¿cómo el aeropuerto no lo va a mantener? La ganancia del aeropuerto la coge ella. La ganancia del aeropuerto la administra el condado. Sí, por supuesto. Los veteranos. Eso es muy importante. Los veteranos son como nuestros abuelos. De hecho, muchos de ellos son abuelos. Nosotros hemos estado revisando los planes, incluso planes que este gobierno, y hay que hablarlo con claridad, este gobierno paralizó muchos planes que teníamos de salud y de atención primaria para nuestros veteranos. Aquellos que de alguna forma vimos la guerra de cerca o de lejos sabemos las afecciones reales, sobre todo psicológicas, que tienen nuestros veteranos. Uno en mayor cantidad, otros en menos, pero todos. Hay que estar dentro de un tiroteo para saber. De hecho, busca una persona que haya sido asaltada y te va a decir el trauma que está viviendo. Cuánto más un joven de 17 años metido en una guerra, viendo cómo matan a sus amigos a su lado, están destripados, que tienen que matar a otra persona, aunque sea de lejos, pero tienes la noción de que tú lo hiciste. El trauma psicológico es inevitable, El presidente Trump aprobó una serie de planes de support para los veteranos, entre otros, atención psicológica temprana, se crearon clínicas, se ampliaron los programas y este gobierno los quitó. Eso sí, mantiene a los ilegales. Una cosa, claro, no importan los veteranos, pero los ilegales sí. Entonces, nosotros, amén de lo que pueda determinar el gobierno federal, porque hay una cosa que hay que estar seguros, hay que estar claros. La investidura de alcalde del condado tiene limitantes por el puesto que tú eres alcalde del condado, tú no eres presidente del país ni gobernador. Pero, amén de eso, hay fórmulas, hay soluciones que se basan en la voluntad. Por ejemplo, esto mismo, son planes federales, por eso Biden los pudo quitar.
Pero nosotros podemos crear, de hecho lo tenemos, un plan solidario para atender a nuestros veteranos, para ampliarles los servicios que tienen. Lo que le negó el gobierno demócrata, se lo vamos a dar aquí. Tenemos dinero para eso, hay dinero para eso. Y si no hay, tenemos que generar la estrategia para poder crear esos fondos, traer la inversión extranjera. Ahí están los proyectos. Desarrollar polos turísticos dentro del condado que conviertan a Miami realmente en la capital del turismo. Eso trae dinero. Y eso es dinero para invertir en nuestra comunidad, en desarrollo de Miami. Miami no puede estar supeditado a ser solamente rascacielos vacíos, porque además les cuento una historia. Todo el mundo lo ve y si todo ese dinero no es de aquí. Eso es dinero extranjero. Y cogen, construyen el dinero, se lo llevan. Y hoy me decía alguien, no, pero sí tenemos en una clínica que estaba hablando yo con unos ancianos, me dicen, no, pero esto genera, el Fontainebleau genera dinero. Sí, el Fontainebleau genera dinero porque es uno de los destinos empresariales de Miami. Igual que el Four Seasons, JW Marriott, y esos tienen turismo de alta gama todo el año porque son empresarios que vienen a eventos, etcétera, etcétera. Pero el turismo común, que ves caminando Europa sacando fotografías. A ver, ¿a cuánta gente han visto ustedes sacando fotografías en algún lugar en este condado? No existe. No existe. O sea, no hay turismo. Una cosa es que pase eso cuando viene el día de Martin Luther King, que bajan 300,000 personas ese día. Pero turismo no tenemos. Entonces tenemos que convertir a Miami en algo más que los rascacielos vacíos. Tenemos que convertir a Miami y lo podemos hacer, y sobre todo ahora aprovechando los errores de los demócratas. New York se está destruyendo. Pues convirtamos a Miami en la capital mundial del teatro. ¿Por qué no? ¿Por qué no invertimos en eso? En tener compañías de teatro que le paguen salario a sus actores y que no tengan que estar haciendo Uber para poder sobrevivir, para poder ensayar 4 o 6 meses una obra de teatro sin que nadie se los pague, y después van corriendo a un teatro a hacer lo más barato posible, con la mayor cantidad de malas palabras posible, porque es lo popular, es lo que la gente va a ver. Entonces, no aportamos ni a la cultura ni al desarrollo. Todo eso genera dinero. Todo eso es dinero que podemos volcar, incluso en los impuestos. Pero más allá de eso, el tema de los impuestos es muy interesante. Porque según la ley, cuando se constituyó en este país, y hay dos cosas interesantes ahí. Hay una contradicción entre valor de la propiedad de mercado y el valor real del bien raíz. Cuando tú compras una propiedad, no sé cuántos han comprado propiedad aquí, tú pagas los taxes de esa propiedad, del land, y los taxes de la casa que compraste. Y 30 años después sigues pagando los taxes del land. Sí. No, si tú compraste la tierra una vez y lo pagaste, eso es ilegal. Ah, eso es ilegal. Claro que es ilegal. Pero aparte hay una cosa interesante que no saben, y si alguien aquí trabaja en bien raíz y se ha estudiado, va a saber que esto es real. La propiedad realmente no incrementa su valor. El valor, como este micrófono, que puede valer $1,000 hoy y el año que viene vale 300. Igual la propiedad, ese es el valor real. Lo que crece es el valor de mercado. ¿Por qué? Por la especulación. Entonces el valor de mercado es el que crece, y eso no es taxable. Eso lo paga cuando el señor vende la propiedad, o si tiene un income a partir de rentas, etcétera, 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 lo paga. Realmente debería de crecer el tax de esa propiedad en lugar de aumentar, como lo hace el condado de Miami-Dade. Porque mi casa, físicamente, y eso lo demuestra cuando te hacen los short sales, ¿tú crees que los bancos pierden? No, ese es el valor real de la propiedad. Ese es el valor real de la propiedad. Entonces tú tienes una casa que estás pagando impuestos por una casa de $700,000 y tu casa vale $80,000. Y si la pierdes, el banco la va a coger, la va a rematar en short sale. ¿En cuánto? En $80,000. Ese es el valor. Bueno, si te vamos a cobrar taxes, deberíamos cobrarte esos taxes. Porque el tornillo de la casa envejeció, porque los ladrillos envejecieron, porque todo envejeció y la tierra ya tú la pagaste. Entonces, esa propiedad, a no ser que tú la renueves y le inviertas una cantidad de dinero para hacerla valuable otra vez, no tiene sentido esos taxes. Como no tiene sentido que ahora, por ejemplo, si tus hijos te heredan a ti y tú falleces, Dios no quiera, entonces tus hijos tienen que pagar casi el 70% del valor de la propiedad en taxes. Eso es un robo. Entonces estamos pagando overpay en los taxes. Absolutamente. Pero aparte, déjame terminar lo de los taxes. Aparte hay una cosa. Mira, según la ley, tú puedes aumentar hasta 3% al año los taxes. No es obligatorio. Entiéndase bien. Hasta
el 3%. No es usted tiene que subir el 3%. No, hasta el 3%. Llevamos 2 años en Miami-Dade por encima. Hemos ganado más de lo que se pensaba recaudar. Entonces la idea es que al menos ese 3% no te lo hayan puesto este año, ni el año pasado, porque ganamos más. Entonces, el tasador de la propiedad, el señor García, Pedro, le dice a la alcaldesa, mire, vamos a bajar los taxes este año al 1%. La gente no entiende eso. Realmente no bajarlo al 1%. Bajarlo al 1% es no cobrar los 3% de más y del valor que tú estás pagando, bajarte el 1%. No, se refería a no cobrar el 3% más, sino el 1%. Y la alcaldesa le dijo, no, el 2%. Menos mal que tú eres popular, ¿no? Y tú vas por el pueblo. ¿Y por qué el 2%? El 1% para el condado y el otro 1% le aumentó el salario a todos los políticos del condado. Ay, Dios mío. Esa es la realidad y eso es lo que los medios no publican porque están cohesionados con ellos. Es lo mismo, por eso le digo, el tema de la corrupción no es federal. Esto se repite de arriba hasta abajo. Y corrupción es una palabra grande que encierra cada movimiento. Nosotros denunciamos un sobreprecio de 130 millones en un edificio que quería comprar el condado. Y lo había aprobado la comisión. El edificio costaba 105 millones y el condado estaba pagando 135. O sea, es como que tú me vendas el teléfono, las gafas, y me digas, Garín, yo quiero $20 por las gafas, y yo te diga, no, yo te voy a pagar 500. O sea, hello. Enséñame la lógica matemática de esto. Entonces, si nosotros no lo hubiéramos descubierto y no lo hubiéramos denunciado, ¿cómo se llama eso? Corrupción. Lo hubieran pasado. Entonces, aparte, la cantidad de edificios que tiene el condado, ¿para qué el condado quiere comprar otro edificio? Y encima con 130 millones de sobreprecio. ¿Para quién iban esos 130 millones de sobreprecio? Porque no lo pueden registrar. Más o menos yo especulo, ¿no? No estoy acusando a nadie. Que eso es, bueno, mira, en lugar de los 105, quédate con 120 y el resto, vamos a ver para dónde va. Y la pregunta no es, porque todo el mundo dice, pero lo arreglaron. Efectivamente, un día llegó la alcaldesa, después que lo denunciamos, y le dijo a la comisión, suspendan la compra del edificio. No, tú no me haces feliz con suspender la compra del edificio. Lo hiciste. Y sabías que era ilegal. Y sabías que era un sobreprecio. Entonces lo hiciste. Eso es corrupción. ¿Y cuántas veces lo has hecho que no te hemos descubierto? Esa es la pregunta. Y después lo volvió a hacer con los 2.500 millones de dólares. Pasaron el bill de los 2.500 millones de dólares. Lo que pasa que era tanto que la gente se enteró. Y bueno, es que va a la boleta, la gente va a votar por eso. No, la gente no lo quiere si la gente está asfixiada. Ah, bueno, vamos a quitarlo. Pero quitarlo todo el mundo aplaudió. Qué buena la alcaldesa lo quitó. No sé, fue la que lo puso. Y lo que hizo fue pasarlo a las próximas elecciones. Lo quitó de ahora, pero lo pasó para dentro de 2 años. Ahí está. Y pasó, ¿saben por qué? Porque el condado lo aprobó. La comisión del condado lo aprobó. Si no, no pasa la boleta. Y ahí ahora, como lo quitaron, todos los comisionados dicen, no, yo estaba en contra. Bueno, ¿y cómo pasó eso? Por arte de magia pasó a la boleta electoral. ¿Cómo pasó? El On the Rail, el tren que va por la US 1. Abajo le están haciendo un parque. ¿Lo han visto, verdad? No. Debajo del trencito que va al lado de la US 1, arriba así. Por el puente, ¿verdad? Y le están haciendo un parque que empieza en Bricol, muy bonito en Bricol, y después se convierte en un materío de lechos de 2 pesos, de unas hierbitas, unas cosas, un poco de las matas de esta molida, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, etcétera. Lo que pasa es que Garín es pesado, por eso es que no me quieren. Y yo hago la tarea. Dicen que el proyecto son 10 millas y que cuesta 140 millones de dólares. Ay, Dios mío. Pero lo dan en acres. Ahí le hicieron un número 8 a todo el mundo. En acres. Bueno, imagínate, acres, ¿cómo tú calculas 400 y pico de acres a sacar el valor del pie cuadrado? No tiene forma. Ah, no, ahí Garín sí cogió y se puso a hacer la tarea y llevó acres a pies cuadrados a pies lineales a millas. ¿Cuánto te dije que era el proyecto? 10 millas, ¿verdad? Cuando tú llevas los pies a millas, resulta que son 11.45 millas. O sea que están cobrando 1 milla 45 más 20 millones de dólares de presupuesto, de sobreprecio. Pero cuando lo llevas al acre, midiendo Garín ahí como un loco, la gente dice, ese tipo está loco, de una columna a la otra y el ancho y toda esta historia, descubrimos que nos están cobrando el pie cuadrado a $2.500.
Cuando una construcción de lujo, el pie cuadrado vale $250. Entonces, ¿cómo se llama eso? Corrupción. Las 250 millones de las cámaras que le metieron para las escuelas, ¿le preguntaron a usted para votar por eso? Dice la ley que más de 10 millones hay que someterlo a votación del pueblo. Y sin embargo lo pasaron. Así, ya, tenemos las cámaras. 40 millones para el condado, 40 millones para la empresa y 20 millones que nadie sabe para quién van. ¿Cómo se llama eso? Bien, hay que luchar con la corrupción, entonces. ¿Qué tiene pensado usted? ¿Cómo usted le va a poner el cascabel a este gato? La policía. Que si quiere llamar a la policía, llama al Donald o a la carreta. Bueno, eso tendríamos. Pero además de eso, que lo tienen así con la mano amarrada. Eso es fundamental. Mira. ¿Qué vas a hacer con la policía? Desgraciadamente o por suerte, se va a desvincular la policía del condado. Entra un sheriff. Pero esto no es historia nueva. Esto pasó, Miami es así, Miami es un reciclaje. En el año 64, parte de la policía, entre ellos su jefe, estaba vinculado con el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, se quitó el sheriff del condado y se hizo la policía política. O sea, bajo el mando de la alcaldesa, en este caso. Y ahora hemos decidido que los políticos son corruptos y entonces la policía debe tener un sheriff. Me parece genial que tenga un sheriff. ¿Por qué? Porque tenemos que desvincular el tema de que un comisionado mande a la policía y la utilice en su servicio, por encima de tu derecho. Eso tenemos que quitarlo. Ahora, el problema de la corrupción lo va a heredar el que gane el sheriff. Ahora hay un problema con esto que hay que tener muy claro. Algunos de los sheriffs te dicen que son antipolíticos. Y eso a mí me da terror, pánico. Porque si tú vas en contra del poder civil, tú eres un dictador. Y eso yo no estoy de acuerdo. Entonces hay que pensar muy bien antes de votar por un sheriff. Tiene que haber a la fuerza una vinculación con el poder político. Porque eso que tú me estás planteando, por ejemplo, es un servicio que lo da no la policía, sino la policía y el poder civil. Esto del servicio del 911. Esperemos que cuando lo tenga la policía y el sheriff, pues entonces funcione mejor. No vaya a ser que ahora digan que el problema es que el 911, como es de la alcaldía, no se puede comunicar con la policía, porque la policía es del sheriff. Eso es un problema grave que vamos a tener que solucionar en el camino. Ahora, lo que sí yo he hablado con todos los candidatos a sheriff, de hecho el presidente Trump acaba de endorsar a una mujer candidato a sheriff, y yo he hablado con los candidatos, tengo mis favoritos, y descubrí este problema en algunas presentaciones de algunos de ellos que me preocupa mucho, pero con los otros hemos quedado muy claro de que tenemos que trabajar juntos y yo voy a hacer lo imposible, sobre todo porque necesito el servicio de la policía contra la delincuencia, contra el tráfico de drogas, contra los políticos corruptos. Porque ¿quién va a meter preso a los políticos corruptos cuando se demuestre que hagamos un inventario, una auditoría en el condado y empiecen a aparecer? No están los millones de dólares, pero este fue el que lo distribuyó. ¿Vas preso? Da igual. Mira, una de las cosas que yo planteo y siempre lo he tenido claro, nosotros tenemos un gobierno inclusivo. Yo puedo ser republicano, pero no se gobierna para los republicanos, se gobierna para el pueblo. Y una de las cosas que vamos a establecer en el condado de Miami-Dade es que se acabaron los privilegios. Porque yo no creo en los privilegios. Yo creo en el privilegio del talento, de la capacidad, de los valores. Y yo no creo que a ti te tengan que dar un puesto en el condado porque eres negro, o eres travesti, o eres transgénero, o eres gay, o eres lesbiana, o eres lo que a ti se te antoje. No, yo quiero el mejor arquitecto, yo quiero el mejor abogado, yo quiero lo mejor que sea para mi comunidad. Y que la gente ganen por sus méritos y valgan por sus méritos. Está bueno ya de este racismo inverso que ha destruido la nación y el condado también. Está bueno ya, tenemos gente muy capaces que no tienen un puesto trabajando para la comunidad sencillamente porque no tienen ninguno de estos posgrados. Ni son transgéneros ni son de raza negra. Porque eso es un posgrado. Eso es un doctorado importante para el gobierno demócrata. Por eso vemos, cuando decidieron hacer educación, ¿a quién trajeron? A un transgénero de raza negra, y es quien ha metido todos estos programas en las escuelas. Por eso nos entra eso, nos entra el satanismo, nos entra absolutamente todo que es abusivo contra nuestros niños. Y mira, yo voy de la mano con la Biblia en eso. Los niños son de Dios. Y como dice Cristo, hay de aquel que ose tocarlos. Y el peso de la ley le caerá divina y también de la mano del hombre, al que toque a los niños.
por lo menos en este condado, va a ser territorio libre de pedofilia, territorio libre de tráfico sexual de mujeres y niños y territorio libre de racismo inverso. Vamos a recuperar el condado. Ahora eso está claro, eso lo tenemos que hacer juntos. Eso no lo puede hacer, eso es como Trump, todo el mundo. ¿Y por qué Trump? Al final del gobierno de Trump, la gente. ¿Y por qué Trump no metió preso? ¿Cómo? Con el Congreso en contra, el Senado en contra, la Corte en contra, la policía en contra, el FBI en contra, la CIA en contra. ¿Cómo lo hacía? Tenía que ir Trump en persona a esposar a la gente. Entonces esto hay que dejarlo claro. Lo que pretendemos hacer aquí, tenemos la voluntad y somos nosotros los que estamos poniendo el pellejo y la cara. Pero sin el apoyo del pueblo, el convencimiento de Miami de que tenemos que cambiar esto y proteger a su alcalde, no vamos a ninguna parte. Yo lo que sí les puedo garantizar es que a mí no me compran. Nunca me van a comprar. Y traicionar jamás. Si no traicioné cuando estaba en prisión, menos voy a traicionar con los sapos estos del pantano. No vamos a traicionar nunca. Yo soy leal a mis principios. Soy leal a mi ideología. Yo no me cambié de partido. Yo no descubrí que Cuba era un régimen comunista cuando me votaron de allí, porque a mí nadie me votó. Yo salí como preso político y salí a combatir el comunismo y jamás he vuelto a Cuba de vacaciones a llevarle dinero al régimen cubano. No estoy en contra que los familiares vayan a ver a sus familiares, eso es humanidad. Que le manden dinero a su familia, eso es humanidad. Lo que estoy en contra es que vayan a prostituir a nuestras mujeres. Que estoy en contra que muchos van a prostituir a nuestros niños y van a practicar la pedofilia allí con el amparo de la dictadura cubana que explota a los niños. Y eso es una vergüenza, que se hagan llamar exilio al año un día, estén yendo a Cuba a llevarle dinero a la dictadura. Por eso sobrevive, por eso quieren que el pueblo cubano de aquí no se entere de la política norteamericana y esté pendiente nada más de la política del otro lado del charco, porque los mantienen enajenados de la realidad. Aquí no van a resolver Cuba, pero van a garantizar que no se resuelva el problema de aquí tampoco. Porque en lugar de luchar por salvar este país, olvídense si es Trump o no, hacer este país, y se los digo, Make America Great Again no es una frase creada por Donald Trump. La llevó por primera vez Ronald Reagan en su intento de levantar este país como lo logró. Y después se encargó el establishment de destruirlo y borrar esta frase. Y fue una honra, un honor que Donald Trump trajera de la historia eso que representa tanto para esta nación. Make America Great Again es devolvernos el American Way of Life, el respeto, el orgullo por este país. Aquí lo vemos, pueden salir a las calles en plenas elecciones y busquen cuántas casas tiene la bandera americana. ¿Dónde está el orgullo de este país? Y desgraciadamente la mayoría de los que no la tienen están bien económicamente. Y muchos son millonarios. Vete a recorrer Coconut Grove, Pembroke, ¿cómo se llama? Coral Gables, el otro que está al lado y el otro que está al lado, Pinecrest. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía la bandera de Trump, Manuel, ¿te acordarás? En toda la esquina y puesto con todos los hierros. Y todos mis vecinos con letrero de Black Lives Matter. Y yo decía, señores, ¿pero en qué país viven esta gente? ¿O es que yo estoy viviendo en una burbuja, en una nación aparte? No. Ellos mataron el patriotismo, el nacionalismo, el amor a Dios. Y esto nació así, cuando sacaron a Dios de las instituciones. Por eso, yo fui testigo, a mí no me lo contaron. Yo fui testigo cuando inauguraron una escultura de Dios Moloch al frente de la escalinata del Capitolio. ¿Quién es el Dios Moloch? Un Dios pagano que se alimenta de la sangre de los niños. Y fueron ahí y en la escalinata del Capitolio trazaron la estrella esta, no sé cómo se llama, de los satanistas con velas, y ahí hicieron una ceremonia de un aborto en vivo ofreciéndole el niño en la escalinata del Congreso, en un país creado bajo la palabra de Dios. Y después vinieron los clubes satánicos en las escuelas, los clubes LGBTQ. La semana pasada publiqué un video de un señor, vamos a decirle señor para que se ubiquen más o menos qué cosa es el género que tienen, ¿no? Gordo, barbudo y peludo a las patas, vestido de princesita, en una escuela. Esto es de la semana esta, cantándole a los niños con voz femenina, ¿no? Y diciendo a los niños, ustedes cuando yo hable, ustedes van a responder viva Palestina, viva Hamas. En las escuelas, con niños de 5 y 6 años. Entonces le decía, Israel está bombardeando, viva Hamas, viva Palestina.
¿Cómo permitimos eso? Y digo permitimos porque la responsabilidad no es de la escuela, es de los padres, de la sociedad, que lo permitimos. Yo llevo 9 años luchando en este condado por devolver la palabra de Dios a la escuela. Ningún político aquí lo ha hecho. Ninguno. Y no es para jactarme políticamente, sino porque es mi convicción, es mi lucha. Y la semana pasada logramos esto que van a tener mañana, el día de la oración. Eso se logró el viernes pasado en el School Board de Miami-Dade, después de 9 años, que retornara la oración a las escuelas. Ese es el principio de la salvación. Ahora vayan y pregúntenle a todos los que están corriendo, ¿cuántas veces se han parado a exponer su integridad dentro de cualquier organización de esta chauvinista, comunista, a acusarlos de lo que están haciendo? ¿Cuántas veces lo han hecho? Ninguna. ¿Cuántas veces estos tantos youtubers que hay, patrióticos increíbles, se fajaron en Cuba contra la dictadura, o en Venezuela contra la dictadura, o aquí se han enfrentado? Nunca. ¿Por qué no? Porque desde el confort cualquiera es anticomunista. Las palabras y los videos y las hojas aguantan lo que sea. La vida se mide por acciones. Y gracias a Dios o por desgracia, la vida de Carlos Garín, eso es fácil. Ponen a Carlos Garín en Google. Van a aparecerle quizás unas 3.000 o 4.000 páginas. No solamente aquí, en ruso, en árabe, en chino. Ahí están. O sea, la vida de Carlos Garín está expuesta. No es que lo inventó ayer y que lo botaron de Cuba por tener sabe Dios qué cosa, y entonces empezó a echarle al gobierno cubano después que se pasó toda la vida coludiendo con el gobierno cubano, publicitando que visitaran a Cuba, que llevaran dinero a Cuba, las empresas en Cuba, viajando a Cuba. No, Carlos Garín está claro. A Carlos Garín le asesinaron a su mamá en Cuba. Y la dictadura le prohibió ir a Cuba. Cuando se hizo la gestión a través de Relaciones Exteriores, que lo pidió incluso el canciller de Ecuador, el doctor Estarella, y habló con el embajador de Cuba. Y le dijo, tengo a un amigo aquí que hace falta, no hay problema, le vamos a dar toda la asistencia. Cuando el tipo recibió mi nombre, lo primero que dijo es, ese tipo no es bienvenido a Cuba, es persona no grata. Y fueron ellos los que asesinaron a mi madre. Y después murió mi padre y tampoco me dejaron ir. Entonces no es un problema de odio. Yo no quiero que maten a nadie en Cuba. Eso que dicen los youtubers, y salgan a matar a los comunistas. No. Yo entristecí el día que Castro murió sin llevarlo a una corte para acusarlo, juzgarlo y condenarlo, como debía hacerse, en memoria histórica por lo que le hizo al pueblo cubano. Y es lo que hay que hacerle a toda esa gente. Nosotros no somos bárbaros como los comunistas, terroristas, asesinos. Nosotros vamos de la mano de Dios. Justicia sí. Y vamos a pelear lo que haya que pelear. Por la justicia. Por este país primero, que nos acogió y que todo el mundo debería defender. América somos todos juntos. No somos grupitos independientes. Eso quiere la izquierda. Que nos veamos como venezolanos, como cubanos, como nicaragüenses. No. Hasta que no dejen esa mochila de resentimiento y digan, I am an American citizen, no vamos a ninguna parte. Este país hay que defenderlo. Porque además la pregunta es, ¿y después de aquí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Este es el bastión. Si le quieren llamar democracia no me importa, aunque esto es una república. Pero este es el bastión de eso que dicen que se llama democracia en el mundo. Es lo último que queda. De nosotros depende si lo mantenemos para nuestros hijos y nuestros nietos. Yo no lo quiero para mí, lo quiero para tus hijos, lo quiero para mis nietos, lo quiero para esa gente que deben heredar lo que era América, lo que ninguno de nosotros vinimos a buscar aquí. Porque todo el que ve esto, con tanta gente que ha hablado, hoy mismo aquí estábamos hablando, me decían, yo nunca pensé ver esto en América. Es verdad. Es que esto no era América. Esa América que era es la que queremos retomar. Es la que tenemos que traer de vuelta. Con Dios por delante, respetando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras mujeres y haciendo crecer el país para orgullo y beneficio de los americanos. Y yo pongo América primero. Ese es Carlos Garín. Y con ella pongo a los americanos. Hoy, mañana y siempre.
definitivamente después de esta entrevista nos damos cuenta que todo el pueblo tenemos que votar por ti. Ya. Tenemos que votar por ti para poder acabar con la corrupción y seguir con los pasos de Dios. Amén. Bueno, yo creo que es importante eso, ¿no? Y decirle a la gente, en resumen, pues, bueno, ¿quién es Carlos Garín? ¿Por qué tiene que votar por Carlos Garín? Bueno, Carlos Garín es cubano de nacimiento, americano por derecho propio, porque sí lo quiso, es un hombre de Dios. Carlos Garín Amén. es anticomunista, que pone a América primero, y cuando pone a América pone a los americanos primero. Esa es mi misión, ese es mi futuro, es mi visión, es mi lucha. Quiero un condado con taxes acordes a los valores. Quiero un condado con respeto y derecho a nuestros ancianos. Quiero un condado donde los niños puedan crecer con seguridad y los padres puedan dedicarse a su crianza con la certeza de que van a ser respetados y protegidos en las escuelas. Y cuando hablamos de protegidos es que las clases que reciban sean justamente lo que necesitamos para su desarrollo, no política, no adoctrinamiento sexual ni racial. Quiero un condado donde todos nos sintamos orgullosos de ser parte de él, y lo vamos a construir juntos, pero para eso hay un solo camino, el voto. Así que necesitamos tu voto para poder construir Miami. Juntos somos América. Y como decimos en nuestra plataforma, Miami vive, because all together we are America. God bless America. Y que sepan los comunistas de Miami que vamos a ir tras de ellos, porque Miami tiene que dejar de ser el banco de los testaferros del comunismo. No más dinero para los regímenes totalitarios, no más dinero para las dictaduras. Los pondremos ante la justicia y sus fondos deberán ser devueltos a las causas de la libertad de nuestros pueblos. Miami vive y Miami será para los americanos como lo es América, para los que defienden esta nación de grandes hombres y mujeres. Miami será la capital de la libertad de América Latina, la capital del anticomunismo de América Latina. Aquí no tienen cabida. Miami vive.